Desde la calle hasta la UCI, esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Bienvenidos todos, esto es Emercrit Podcast al aire. Este es su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico, y les doy la bienvenida a una serie de capítulos que venimos emitiendo sobre reanimación cardiopulmonar y cuidado cardiovascular de emergencia, donde estamos deconstruyendo el algoritmo, donde estamos hablando de los detalles, donde estamos hablando de todos los puntos, y hoy los invito para que hablemos de bradicardias. Vamos a analizar con todo el detalle el algoritmo, vamos a desbaratarlo, a desarmarlo, vamos a contrastarlo con respecto a las guías con las que se construye, y para esto les invito a que busquen el algoritmo tradicional de bradicardias publicado en el 2020. Hay muchos lugares donde lo pueden encontrar gratuitamente para que lo descarguen. También está disponible en el documento, en la entrada del blog de www.emercrit.org, donde hay un artículo completo de todos los detalles de los que vamos a hablar hoy. Les pido unas inmensas disculpas porque no pudimos emitir este capítulo que era para hace una semana, pero el compromiso es continuar cada viernes hablando de los temas más importantes, precisamente del paciente críticamente enfermo. Y esta serie nos traerá una cantidad de capítulos muy importantes donde vamos a hablar de paro, donde vamos a hablar de compresiones mecánicas o dispositivos mecánicos de compresiones. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, pero sin más preámbulo, vamos a hablar del tema que nos ocupa el día de hoy. ¿El algoritmo para el manejo de bradicardias sintomáticas será suficiente o no será suficiente? Al final del capítulo podremos sacar esa conclusión. Así que el algoritmo que se publica en el año 2020 y que no tiene cambios muy importantes con el algoritmo previo del 2015, arranca con un recuadro de un color más o menos amarillo, donde lo primero que nos invita es evaluar la respuesta al estado clínico. Y es muy importante porque el paciente que tiene una bradicardia puede estar completamente sintomático. La bradicardia nos acompaña en muchos momentos de la vida. La bradicardia puede ser incluso normal. Quizás el escenario de bradicardia del que todos hablan es el paciente que no necesariamente es paciente, por supuesto, que tiene o es un deportista de alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento en particular tienen un cambio en la morfología cardíaca, un cambio en la arquitectura, donde hay una dilatación excéntrica de las cámaras, aumentando su eficiencia y necesitando por ende una menor frecuencia cardíaca. Estos pacientes son notables y es muy particular porque siempre que uno corre un programa de ACLS y hay un escenario de bradicardia y un paciente aparentemente asintomático, a veces preguntan que si es un deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento se nota, no hay mucho que preguntarle. Claramente su morfología y su físico le hacen demostrar a cualquiera que son personas que entrenan durante más de 6 horas al día, aunque la definición pues precisa no la tengo en este momento. Sin embargo, no nos vamos a quedar en ese punto. Hay muchos casos, por ejemplo, en los que se presentan frecuencias cardíacas bajas sin que necesariamente haya un compromiso clínico. El otro, por ejemplo, es en las fases de sueño más profundo. Cuando estamos en el sueño profundo, los pacientes pueden tener frecuencias cardíacas muy bajas o incluso bloqueos auriculoventriculares de primero o segundo grado tipo 1, un MOVITS 1, sin que ello tenga consigo ninguna consecuencia hemodinámica ni ningún problema mayor. Y hoy todavía en la unidad de cuidado intensivo con alguna frecuencia, cada vez menos frecuente, me llaman en la noche a que evalúe un paciente profundamente dormido bradicárdico, claramente sin compromiso hemodinámico. Y la respuesta es: este paciente no necesita nada más, porque en ese estado basal y de profundo sueño, la frecuencia cardíaca por aumento del tono parasimpático va a estar muy lenta. Entonces, identificamos el paciente y el que nos preocupa es el que puede
eventualmente tener compromiso, y para ello luego continúa en ese mismo recuadro frecuencia cardíaca menor de 50 latidos por minuto. Normalmente es una bradiarritmia en el espectro de la frecuencia cardíaca que puede ser la causante de la condición clínica del paciente. Una vez más, el valor de 50 es un valor arbitrario. Históricamente, en los puntos de corte para adultos, bradicardia habíamos considerado frecuencias cardíacas menores de 60. Sin embargo, 50 es un valor que se toma por el consenso y que es consecuente con las guías con las que se construye este algoritmo. Les quiero contar que las guías son las guías de la Sociedad Americana de Cardiología. La Sociedad Americana del Corazón las publica en el año 2018 y con estas se construye este documento. Y les quiero contar que para el 2025 no hay unas nuevas guías de bradicardia, así que no estamos esperando que hayan cambios significativos en este algoritmo. Quizás hay algunas cosas que sí tienen que mejorarse y tenerse en consideración, pero en su estructura probablemente no cambie mucho. Entonces, 50 es un valor de consenso, 50 es un valor que obliga a llamar la atención. No necesariamente todo el que tenga menos de 50 va a tener síntomas, pero sí es un valor importante. Encontramos con frecuencia pacientes que tienen valores de frecuencia cardíaca de 42, 43 sin síntomas, y pacientes que pueden tener más síntomas con valores un poco superiores a 50. Entonces el valor no va a ser el único aspecto que vas a tener que considerar, porque hay otras cosas que realmente llaman la atención, pero cuando se busca, no hay un estudio poblacional, no hay estudios grandes publicados donde se hace referencia a un punto de corte de frecuencia en el que generalmente hay síntomas, pero sí vale la pena tenerlo en consideración. Posteriormente pasamos a un recuadro verde, donde nos invitan a identificar y tratar la causa subyacente. Quizás es un aspecto muy importante que no se puede quedar solamente en un rincón o en un título. Es algo que tenemos que llevar a la práctica, identificar y tratar la causa subyacente. Las bradicardias pueden ocurrir por muchas razones. Quizás la primera y la más importante es la hipoxemia. Los pacientes hipoxémicos que están periparo suelen tener una profunda bradicardia antes de que se genere una actividad eléctrica sin pulso. Lo vimos cientos de veces en la pandemia, y lo vemos cientos y cientos de veces en la práctica clínica. Y hoy sabemos que el paciente que tiene una hipoxemia grave necesita prioritariamente manejo de la vía aérea y oxigenación, más allá de la administración de atropina o cualquier otra medida, porque claramente el problema subyacente es la hipoxemia. Pero hay otras cientos de causas. Entonces nosotros podríamos pensar que las bradicardias pueden ser de origen intrínseco o extrínseco, asociadas posiblemente al corazón propiamente dicho, y otras que pueden ser precisamente asociadas a factores externos. Entonces, asociadas al corazón propiamente dicho son enfermedades o compromisos del sistema eléctrico de conducción. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica puede alterar la función cardíaca y generar una bradicardia, que en definición es intrínseca. Las enfermedades de depósito, por ejemplo, la amiloidosis, la sarcoidosis, son enfermedades que pueden generar problemas intrínsecos en el corazón. Hay una enfermedad infecciosa que es de importancia para los países cercanos a Colombia. En algunos países un poco al sur está, en Brasil es muy importante, quizás haya un poco en Ecuador y quizás un poco en Perú, pero no es habitual en otros lugares, que se llama la enfermedad de Chagas. La miocardiopatía chagásica es una enfermedad parasitaria, también genera o cursa con bloqueos importantes, porque este parásito que se puede acumular en el tejido miocárdico también lesiona el sistema eléctrico de conducción, y que muchos pacientes, incluso jóvenes, debutan haciendo bloqueos de alto grado. Entonces, la miocardiopatía chagásica es una enfermedad. Y al final, hay algunas enfermedades donde hay fibrosis o calcificación del sistema eléctrico de conducción, como la enfermedad de Lenegre o la enfermedad de Leber, que están bien descritas allí en el documento que les adjunto y les conté. Hablo un poco más en detalle. Eso es intrínseco. Y extrínsecos son los fármacos. Y los fármacos sí que son una causa muy importante. Y son una causa muy importante porque muchos fármacos que utilizamos para control de presión arterial o incluso en el manejo de la falla cardíaca, como pilar en el manejo de la falla, suelen tener un efecto cronotrópico negativo, bajan la frecuencia cardíaca. Y hay una particularidad que pasa en nuestros países, y es que nuestros pacientes muchas veces no conocen su medicación. Ellos saben que se toman una píldora amarilla y después se toman media rosada, una blanca,
Y cuando llega ese periodo de tiempo donde cambian medicamentos, donde modifican las dosis, donde la casa farmacéutica cambia, pues hay unas interacciones farmacológicas que son absolutamente peligrosas, pero que no es responsabilidad de nuestros pacientes. Ellos simplemente están tratando de entender qué es lo que hacemos por ellos, y en el mejor de los casos pueden tener un cuidador que lo entienda, ellos lo pueden entender, pero en muchos casos no lo entienden y terminan con unas mezclas nefastas, por ejemplo, de calcio antagonistas que pueden disminuir la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, verapamil o diltiazem, con un beta bloqueador que no se deberían mezclar, pero que eventualmente podría ocurrir, y con un medicamento como clonidina, por ejemplo. Entonces, estas mezclas pueden traernos pacientes absolutamente bloqueados, pacientes que su única manifestación puede ser disminución en la clase funcional, mareo, debilidad, y cuando llegamos ahí una mezcla farmacológica no esperada. O dosis altas de estos mismos medicamentos, una dosis más elevada de verapamil o de diltiazem o de un beta bloqueador que por una u otra razón esté tomando. Entonces, esas son causas extracardíacas, y a otras hay intoxicaciones que pueden ser voluntarias o involuntarias, que también pueden cursar con bradicardias y bloqueos auriculoventriculares. Así que pensar en la causa es muy importante, y el algoritmo creo que debería dejar eso un poco más de manifiesto. Luego arrancamos con el manejo, donde nos piden mantener la vía aérea permeable y dar asistencia ventilatoria si es necesario. Lógico y absolutamente claro, porque sabemos que la hipoxemia es una causa muy importante y que el manejo prioritario es ventilar al paciente, no otra medida. Lo mismo con la administración de oxígeno, y nos hacen la advertencia si hay hipoxia. El paciente que está desaturado para su condición quizás necesita oxígeno suplementario y tomar medidas al respecto. Posteriormente, monitorización cardíaca para identificar el ritmo, monitorización de la presión arterial y la oximetría. La monitoría completa creo que es parte de los fundamentos o de los pilares fundamentales del manejo del paciente críticamente enfermo. Necesitamos monitoría de calidad para la toma de decisiones, y ese es un aspecto en el que con frecuencia fallamos. Simplemente llevamos el cardioscopio, evaluamos la presión arterial, la oximetría, pero necesitamos datos que nos puedan dar respuestas, que nos puedan servir para tomar decisiones, y a veces los monitores que no tienen una buena calidad van a hacer que las lecturas no sean adecuadas, que la pulsoximetría tarde, que la presión arterial no sea la más adecuada, y nosotros no nos quedamos solamente con eso. Vamos a tener que evaluar al paciente, tenemos que hacer un examen físico detallado, pero para eso iremos más adelante. Entonces termina siendo útil. Vamos a canalizar una vena, pero no administrar volumen, y esto es muy importante porque la mayoría de los programas de ACLS, cuando el paciente tiene una bradicardia sintomática, parte del manejo de algo que ha aparecido aparentemente como tradición oral es que le canalizan y le administran un bolo o de 250 o de 500 o de 1000, qué sé yo, y quizás no sea una buena práctica. En teoría, la administración de líquido tiene un mecanismo fisiológico que podría aumentar la frecuencia cardíaca, que se llama el reflejo de Bainbridge. El reflejo de Bainbridge ocurre cuando tú aumentas la presión hidrostática en la entrada de la unión cabo-atrial, y esa distensión cabo-atrial pues obliga al corazón o al nodo sinusal a disparar más rápido, porque está ante un reto de volumen, ¿no? Porque está ante un aumento en la volemia. Pero ese reflejo es un reflejo que puede estar completamente inhibido en el paciente que tiene cualquier causa intrínseca o extrínseca, y no va a mejorar la frecuencia. Eso se supone que ocurre en un corazón estructuralmente sano. Entonces, no es una buena práctica administrar líquidos, y en ninguna parte del algoritmo habla de retar con volumen. No se habla de retar con volumen. Entonces esa práctica hay que abandonarla porque no tiene sentido, no tiene fundamento. Y es probable que en un corazón que además tenga compromiso en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y le pongamos a un reto de volumen, quizás es mucho más fácil que termine haciendo sobrecarga a que la frecuencia cardíaca mejore simplemente por esto que estoy esperando. Entonces, solamente canalizar, porque la vena será muy útil o para la administración de fármacos o para la administración de la pseudoanalgesia en el escenario en el que voy a pensar en un marcapaso transcutáneo. Luego aparece el obtener un EKG de dosis derivada si está disponible, y pues que se supone que no va a retrasar la terapia. Vamos a hablar un poco al respecto. En el paciente que tenemos en este escenario cardiovascular, creemos y estamos convencidos que el electrocardiograma de dosis derivadas es muy útil. Sin embargo, es bastante claro que en ese paciente en un deterioro severo, en un deterioro franco,
no tengo tiempo para tomar un electrocardiograma de 12 derivadas, especialmente porque eso dependerá mucho entre servicio y servicio y habilidad y habilidad. Hay personas que pueden tomar electrocardiogramas muy rápido. De hecho, en la última feria de MS World en Las Vegas, vimos un artefacto que a mí me pareció increíble. Es una especie de electrodo grande que sirve para reemplazar todas las derivadas. Se pone en el tórax del paciente y tiene la posibilidad, con un solo sticker electrodo, de tomar precordiales derechas, de tomar precordiales habituales, de tomar derivadas de Lewis. Es una locura. Les voy a compartir prontamente de qué se trata para que me puedan llegar a entender. Y esto podría acortar mucho el tiempo y sobre todo mejorar este problema que tenemos con la disposición anatómica de los electrodos, que a veces genera electrocardiogramas mal tomados, y un electro mal tomado seguramente estará mal interpretado. Entonces, si no puedo tomar un electro porque el tiempo no me lo permite, porque la condición clínica no me lo permite, la invitación es que el paciente críticamente enfermo, que seguramente está siendo monitorizado en un monitor desfibrilador, entonces es a imprimir una parte del trazado, imprimir la tirilla con papel milimetrado. Eso nos va a permitir muchas cosas, porque con frecuencia cuando tratamos de observar el bloqueo, tratar de establecer si el PR está prolongado, si el QRS es ancho, si hay P's que se bloquean, no suele ser tan fácil. Y no suele ser tan fácil porque yo recuerdo que hace algunos años tenía un reto de enseñarle a mis estudiantes cómo identificar los bloqueos auriculoventriculares. Y se me ocurrió una mnemotecnia que creo que se volvió muy popular, pero que a mí se me ocurrió en algún momento y que seguramente a mucha gente se le ocurrió porque es absolutamente intuitivo pensar en eso, que los bloqueos funcionaban como los matrimonios. Entonces, la bradicardia sinusal, recién casados, no revestía mayor gravedad, como la P y el QRS están cercanos, uno decía que el esposo llegaba todos los días a las 7 de la noche. No había ningún problema, todo era felicidad. Pero después del tiempo, siempre el esposo llegaba tarde, a las 9 de la noche, bloqueo AB de primer grado, más de 200 milisegundos. Entonces digamos que después de las 8 para que tenga sentido, después de las 20. Entonces eso configura, pero no necesariamente hay síntomas. Pero siempre el tipo no, los viernes llega a la misma hora, los lunes llega a la misma hora, es siempre igual. Después, el bloqueo AB de segundo grado Movitz 1 o tipo 1 es un PR normal. Los lunes llega a la casa a las 7, no hay mucho que hacer en la calle. Los martes, una cervecita a las 8. Los miércoles, ombliguito de semana, la mitad de la semana, a las 10 de la noche, un PR más largo. Y el viernes no va. Esa P suelta. Eso se llama fenómeno de Wenckebach y configura el bloqueo AB de segundo grado tipo 1. Después, el hombre a la casa va o no va. La ley de todo o nada. El PR no se prolonga, él nunca llega tarde. Algunos pensamos que tiene otra casa. Un día va a la una, otro día va a la otra. Y así sucesivamente. Puede ser no da alto o bajo en virtud de si el QRS es ancho o no. Y al final se divorcian. Las P's van por su lado, el QRS va por su lado. Y esto configura un bloqueo de tercer grado. Eso fue una alternativa bastante útil para poderles enseñar a mis muchachos, y yo estoy seguro que la han escuchado por ahí. Pues les cuento que a mí se me ocurrió en algún momento, me la imaginé hace unos 15 años, desde que empecé a dar ACLS. Yo empecé a ser instructor de ACLS hace exactamente 18 años, 19 años, y desde ese momento, hace unos 15, se me ocurre esa mnemotecnia. Pero en la práctica clínica me doy cuenta que los pacientes no cursan necesariamente solamente con el bloqueo. Los pacientes pueden tener también contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles auriculares o ventriculares que se mezclan o están con el bloqueo y que complican un poco la interpretación. Pacientes que tienen otro tipo de problemas, enfermedades asociadas al nodo sinusal, pausas sinusales, una enfermedad de Stokes-Adams, otras manifestaciones que tienen que ser atendidas y que no solamente tenemos que estar preocupados por los bloqueos auriculoventriculares, sino que también hay otras condiciones que tienen que preocuparnos, ritmos idioventriculares, enfermedades del nodo sinusal. Y por eso tenemos que tener una competencia en la identificación del ritmo, y por eso la invitación con tanto ahínco para que impriman el trazado y para que podamos librarnos de cualquier cosa que nos genere problemas. Cuando teníamos desfibriladores con pantallas muy pequeñas, créanme que era un reto realmente saber si era un bloqueo AB completo, si era un bloqueo AB de cuál manera, porque se necesita para la toma de decisiones.
Y una vez más vuelven y nos hacen una recomendación en este mismo cuadro de considerar causas asociadas a hipoxia o toxicológicas, que vuelvo y les insisto que son muy importantes. Es muy importante indagar sobre los fármacos y sobre la interacción farmacológica, sobre las dosis y cómo se lo vienen tomando, porque la mayoría o muchas de nuestras bradicardias se asocian precisamente a interacciones farmacológicas y se asocian también a dosis superiores de medicamentos que tienen un efecto cronotrópico negativo. Posteriormente hay un hexágono rosado que nos hace unas preguntas, y siempre son las mismas preguntas del algoritmo de taquicardia, son exactamente las mismas, y esta vez hago la misma reflexión. Para mí, hablar de bradicardias y de taquicardias, aunque es más o menos parecido en términos de cuáles son los síntomas, yo pienso que es el momento de dejar de hablar de bradicardias estables o bradicardias inestables, o de taquicardias estables o inestables. Mi propuesta es hablar de pacientes con bradicardia sintomáticos o pacientes asintomáticos. No que la bradicardia esté sintomática o asintomática, porque semánticamente no es correcto. Y cuando nos referimos a la taquicardia, hablar de pacientes con taquicardia o pacientes estables con taquicardia o pacientes inestables. Entonces, la estabilidad e inestabilidad, guardarla para las taquicardias, y el sintomático o asintomático para las bradicardias. Eso nos separa un poquito más la forma de pensar, pero es solamente una propuesta. Entonces, aparece el mismo hexágono rosado que dice bradicardia persistente que causa. Entonces, acá el problema es que es persistente por definición. El algoritmo no deja claro que es persistente. Persistente es que yo intenté algo, persistente es que yo no intenté nada, pasaron 5 minutos, 10, ¿cuánto tiempo pasó? Esa persistencia yo creo que hay que aclararla, y luego hace unas preguntas, las mismas preguntas de siempre. Hipotensión. Entonces, claramente, ¿a qué llamamos hipotensión? Hipotensión es por debajo del corte o hipotensión para el paciente. Una vez más, me refiero al paciente que tiene enfermedad renal crónica, que está en hemodiálisis, que este paciente es dializado con frecuencia y que se está tomando dosis muy altas de 4 o 5 fármacos, que tiene dosis altísimas de minoxidil y lleva 3 o 4 días sin tomar medicamentos. Y en este caso en particular de este paciente, se presenta con signos de bajo gasto, con una frecuencia cardíaca baja y con una presión arterial de 120, 110, 70, que no correspondería a un paciente en estas condiciones que lleva 2, 3, 4 días sin tomarse sus medicamentos. Entonces, eso de hipotensión simplemente así como así no termina siendo tan sencillo. La segunda es alteración aguda del estado de conciencia, que también habría que analizarla con detalle. Alteraciones solamente hacia el espectro del paciente obnubilado, del paciente estuporoso, o también el paciente agitado, que es importante saber que la hipoperfusión puede cursarse inicialmente de esa manera. Signos de shock. Una vez más, es muy inespecífico. Signos de shock hay bastantes, entonces yo creo que eso hay que aclararlo, y es que se presume que el proveedor y el que lee el algoritmo tiene todo el conocimiento, pero a veces lo obvio no es tan obvio. Molestias torácicas isquémicas, bueno, creo que hay que tenerlo en consideración, y signos de insuficiencia cardíaca aguda. El paciente, yo creo que acá habría que manifestar mucho más el edema pulmonar, la presencia de crépitos y demás, que vale la pena. Entonces, si ninguno de estos o si ninguna de estas es respondida como cierta, o sea, todas son negativas, entonces nos invitan a monitorizar y observar. Pero yo acá tengo una visión que cambia un poco, y es que en los síntomas en la bradicardia con frecuencia encontramos pacientes que están asintomáticos en reposo, pero ante el más mínimo esfuerzo son pacientes que se vuelven sintomáticos. Es el caso de los pacientes que tienen un bloqueo AB completo, pacientes que tienen algunas cosas como fenómenos de Ashman, pacientes que tienen una cosa que se denomina nodo caliente, que son pacientes que tienen algo de competencia cronotrópica, pero que ante el más mínimo esfuerzo evidentemente van a tener síntomas. Claramente, los pacientes que no tienen síntomas, que todas las preguntas del algoritmo son negativas, o que incluso en reposo son asintomáticos, no necesitan iniciárseles tratamiento. No les deberías administrar atropina, no les deberías poner un marcapaso, no les deberíamos poner infusiones de fármacos. Sin embargo, cuando llegan a la unidad de cuidado intensivo, los pacientes que tienen alto riesgo, y es que hay muchos que tienen alto riesgo, son pacientes, por ejemplo, que han tenido síncope o presíncope, o sea, que han tenido algunas manifestaciones de bajo gasto, aunque en este momento no lo tengan, pacientes con frecuencias cardíacas muy bajas, o pacientes que se consideran como de alto riesgo, que también ahí se los aclaro de forma amplia y detallada en el documento,
Incluso estando asintomáticos en la unidad de cuidado intensivo, les ponemos un introductor de un marcapaso y les pasamos un marcapaso transvenoso de una vez. Hasta a la espera, probablemente, de que el equipo de electrofisiología decida si le va a poner un marcapaso permanente, que casi siempre ocurre. Casi siempre estos pacientes que llegan con un bloqueo auriculoventricular de tercer grado está asociado probablemente a una cardiopatía estructural y no es una condición que vaya a revertirse. Entonces lo hacemos, pero la observación en el escenario prehospitalario y en el escenario de urgencias suele ser que el paciente asintomático se traslade a la unidad de cuidados intensivos, donde se tiene que monitorizar y donde parte de la práctica que aparece en el algoritmo es que este paciente se le debería poner un marcapaso transvenoso. Hay algunos que tienen otra práctica que es dejar solamente el introductor, el certo o el introductor del marcapasos, y solo si hubiese colapso ponerlo. Yo pienso que eso no está descrito en el algoritmo y que es una práctica inadecuada porque ante la emergencia la puesta de un marcapaso transvenoso a ciegas, sin visión fluoroscópica, como nos toca en la unidad de cuidado intensivo, si acaso apoyado por eco, va a tardar un poquito más. Entonces, la recomendación es que en ese paciente de alto riesgo se ponga el marcapaso transvenoso de una vez. Entonces, el que sí tiene síntomas, el que cualquiera de las preguntas que hicimos en el hexágono sea positivas, aunque no queda claro. Hay una serie de preguntas y al final dice sí. Entonces no sé si el algoritmo es claro en decir que si cumple al menos una, dos, si hay unas mayores, unas menores, porque eso no lo describe. Solamente hay una serie de preguntas y al final un sí, que para muchos tendría que cumplirlas todas, pero lo que aparentemente interpretamos del algoritmo es que con la presencia de al menos una de ellas, que es muy adecuado, pasamos a un recuadro verde. Y ese recuadro verde a mí me preocupa enormemente, y me preocupa enormemente porque dice que la primera opción es atropina y no hay ninguna aclaración. No dice que la atropina, por ejemplo, es un medicamento ineficaz en los pacientes que tienen bloqueos nodales bajos, el paciente que tiene un bloqueo AB de tercer grado o que tiene un bloqueo AB de segundo grado tipo 2. No responden bien a la atropina. No dice nada de los pacientes trasplantados cardíacos que tienen corazones denervados que no responden a la atropina y que podría hacerles daño. Y yo considero que esto tiene que venir en el algoritmo. Esto no puede estar solamente en la guía, esto no puede estar solamente entre líneas en el texto. Esto tiene que venir declarado en el algoritmo porque claramente la gente ha perdido un poco la guardia porque en los algoritmos más antiguos esto aparecía. Pero ahí no hay ninguna aclaración. Simplemente el que tenga una bradicardia, que esté sintomática, una bradiarritmia que esté sintomática, de inmediato se le administra 1 miligramo de atropina. Entonces, esto es algo que hay que repensar y hay que tener en consideración. Si la atropina es inefectiva, que generalmente nos invitan a poner hasta 3 dosis separadas, probablemente 5 minutos o cada 3 a 5 minutos, o sea, entre 12 y 15 minutos, que es un periodo de tiempo prolongado. Entonces sí nos invitan a la administración o más bien la colocación de un marcapaso transcutáneo. El marcapaso transcutáneo es una medida muy importante, pero acá vamos a hablar de algunas cosas importantes del marcapaso transcutáneo. El marcapaso transcutáneo es una herramienta fundamental, cada vez más disponible o siempre disponible en los monitores desfibriladores modernos. En los que teníamos más viejos era más difícil encontrar los electrodos, y hay un principio fundamental. Para tener marcapasos tenemos que tener electrodos. La estimulación transcutánea necesita electrodos y necesita que el paciente sea monitorizado con los mismos cables del desfibrilador. No podemos monitorizarlo con un monitor cualquiera, el monitor de base. Debería ser con el mismo desfibrilador para poder tener la capacidad de sincronizarnos. Cuando tenemos el marcapaso transcutáneo, entonces ponemos los electrodos. Generalmente o muchas veces los electrodos del marcapaso se tienen que poner en el mismo puerto de las palas. Las palas del desfibrilador no sirven para generar estimulación transcutánea. Eso es una cosa que tiene que quedar ahí supremamente importante. Y el equipo se pone en modo pacer o modo marcapaso. Esta es la técnica. Para capturar adecuadamente o para reemplazar la función del nodo sinusal con un marcapaso transcutáneo, lo que vamos a hacer es que vamos a fijar una frecuencia que suele ser arbitraria, una frecuencia parecida a la fisiológica, 60, 70 u 80 de frecuencia. Y la salida del marcapasos arranca en el valor más bajo posible. El marcapasos en una condición emergente se pone fijo, porque hay dos modalidades, fijo o a demanda. Cuando lo hago fijo,
es que voy a silenciar el miocardio y el marcapasos será el que va a mandar. Arranco. Entonces después de esto le digo iniciar captura y empiezo a subir los miliamperios. De 5 en 5, de 10 en 10, de tanto en tanto. Eso depende de la marca del equipo y voy subiendo. Cuando empiezo el proceso de captura, voy a empezar a observar las conocidas espigas. La espiga es el rastro electrocardiográfico de la estimulación transcutánea, que es una línea, es una raya. Cuando llega el momento de la captura, va a ocurrir que cada línea, que cada espiga va a generar un QRS ancho que tiene un patrón de bloqueo de rama y evidentemente siempre va a obedecer a la espiga. Si encontramos espigas sueltas o latidos de escape, necesitamos aumentar los miliamperios. Póngale mucho ojo en este punto. Algunos especialistas sugieren que aumentemos completamente el umbral y que disminuyamos hasta que se pierda la captura y luego reajustemos. Eso no tiene evidencia y los manuales de los marcapasos, de los desfibriladores con marcapaso transcutáneo no recomiendan aumentar el umbral. Generalmente los valores de los miliamperios varían entre 200, 250. La frecuencia cardíaca también se puede elevar un montón más para algo que se llama overdrive. Pero en este caso, cuando yo quiero generar captura con el marcapasos, la práctica es aumentar de forma paulatina hasta que se genere captura. El primer criterio de captura eléctrica, que se llama captura eléctrica, es que cada espiga genera un QRS ancho. No hay espigas sueltas y no hay latidos normales o de escape. Todos obedecen a la espiga y a la frecuencia, por supuesto, a la que he programado el equipo. Cuando tengo captura eléctrica, tengo que evaluar si hay captura mecánica, y la captura mecánica es que existan la misma cantidad de latidos. La forma más eficiente de hacerlo es con el pulsoxímetro, porque el pulsoxímetro te da también, además de la saturación, la frecuencia. Y si la frecuencia del pulsoxímetro es consecuente con la del cardioscopio, entonces hay captura eléctrica y captura mecánica. El corazón se está contrayendo a la misma frecuencia que he programado con el marcapaso. Cuando hay captura eléctrica y captura mecánica, se suelen aumentar al menos, hay algunas teorías. Algunos dicen que de 5 a 10 miliamperios más de margen de ganancia para evitar la pérdida de la captura, porque eso puede pasar. O algunos dicen que el 10% del valor con el que se capturó. En eso sí hay discrepancias entre marcas y en eso hay discrepancias entre profesionales. Yo generalmente ajusto con 5 miliamperios más de margen de seguridad porque el marcapasos es doloroso y porque se va a necesitar algo de pseudoanalgesia, porque el dolor es importante. Que no aparece en el algoritmo, que me parece clave. No aparece en el algoritmo el tiempo máximo de un marcapaso transcutáneo, que claramente es el menor tiempo posible. Un marcapaso transcutáneo genera una contracción muscular involuntaria que, si se prolonga por las horas o a lo largo de las horas, puede aumentar el riesgo de generar o liberar mioglobinas y puede generar algo de rhabdomiólisis. Pero estoy hablando de más de 24 horas, máximo 24 horas. Ese es un aspecto claro. Entonces, el menor tiempo posible. Y la otra, que es muy importante, porfa, no olviden que programamos una frecuencia arbitraria. Eso no quiere decir que con esta frecuencia necesariamente el paciente vaya a mejorar con los síntomas. Entonces vamos a evaluar al paciente y vamos a evaluar sus síntomas. Si los síntomas no han mejorado, recuerden que con el marcapaso transcutáneo puedo mejorar una de las variables del gasto cardíaco. Yo no puedo modificar mucho la fracción de eyección, pero sí puedo modificar la frecuencia cardíaca para esas dos variables del gasto cardíaco. Entonces, no necesariamente 60 es lo que necesitaba, puede necesitar 70, 80 o 90. En virtud de esto, y antes de pensar en vasopresores, en inotrópicos o en volumen, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. Eso es un marcapaso que funciona. El marcapasos está listo, pero hay una parte del cuadro que me llama mucho la atención y quiero que la miren, porfa. Dice marcapasos transcutáneo IO. El IO deja una puerta inmensa abierta para que la gente piense que puede poner marcapasos y además dopamina, que generalmente no es una buena práctica. Generalmente, con un marcapasos bien puesto, existe la posibilidad de que el paciente vaya a funcionar y a funcionar bien, pero tenemos algunos otros problemas en la TAM, muchos problemas. El problema habitual es, por ejemplo, ¿qué hago cuando tengo un paciente en un hospital? Lo tengo que sacar de ese hospital y la ambulancia no tiene electrodos de marcapaso. Pues ya a priori podemos decir que es un traslado inseguro y que el paciente no debería salir de ese hospital, a no ser que tenga un marcapaso transcutáneo o un marcapaso transvenoso, porque el transductor es mucho más pequeño, el generador pues de impulso es mucho más pequeño y no sirve el desfibrilador. Claramente
compañeros, amigos, colegas, si alguien tiene un marcapaso transvenoso, no se estimula con el monitor desfibrilador, no se hace. Hay una consola diferente, de diferentes marcas, con la que se programa la salida, la sensibilidad, la frecuencia y el modo, porque se puede programar el modo de captura. Entonces no sirve. El desfibrilador solo sirve para marcapaso transcutáneo. Entonces la administración de fármacos pues tiene sus cuentos. Aparece como infusión de dopamina en primera instancia o adrenalina. Dopamina en una infusión habitual de 5 a 20 microgramos kilo minuto, recordándoles que la dopamina tiene un efecto más o menos impredecible, que valores cercanos a 5 tienen un efecto predominantemente beta, donde se aumenta la frecuencia cardíaca, pero se espera que valores por encima de 10 sean predominantemente alfa, vasoconstrictores, y por eso me parece que es un medicamento no tan fácil de manejar. Y la adrenalina aparece con valores de 2 a 10 microgramos minuto que no dependen del peso. Entonces esto aparece, me parece que no te indican cuándo elegir uno, cuándo elegir otro, cuándo es mejor idea utilizar alguno o utilizar el otro. Acá hay algo que es importante. La pregunta es, en Latinoamérica, en muchos escenarios no contamos con bombas de infusión. En muchos escenarios prehospitalarios no se cuentan con bombas de infusión. Hay ambulancias, tienen fármacos y no se cuentan con bombas de infusión. Entonces, en ese caso en particular, la dopamina estaría descartada. Utilizar dopamina con un sistema de microgoteo es una locura absoluta y es inseguridad para el paciente. Una pregunta que les planteo es si las dosis o las microdosis de adrenalina en bolo pueden ser utilizadas en bradicardia, el conocido push dose pressure. Yo sé que el escenario habitual del push dose pressure es un escenario de hipotensión donde básicamente lo utilizamos como terapia puente para montar un vasoactivo, un vasopresor, norepinefrina, por ejemplo. ¿Consideran que en bradicardia se puede utilizar? La respuesta es sí y la respuesta es no. Claramente no hay estudios que respalden sistemáticamente la administración de microbolos de adrenalina para mejorar la frecuencia cardíaca, aunque yo sé que muchos lo han hecho y han tenido éxito. El problema es que como no hay estudios bien estructurados, desconocemos cuáles son dosis seguras para poder hacer esto de manera repetida, de manera adecuada. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un escenario de una cardiomiopatía isquémica que está cursando con bradicardia, si yo de repente utilizo dosis muy altas, porque por ejemplo en escenarios de hipotensión uno utiliza dosis entre 5 y 30 microgramos en bolo cada 5 minutos de adrenalina. Entonces, cuando estamos en bradicardia, ¿cuál es la dosis segura para que la frecuencia cardíaca mejore? Entendiendo que vamos a generar un efecto de taquicardia, bradicardia, con el riesgo importante de aumento en el consumo de oxígeno miocárdico. Entonces, posiblemente en manos experimentadas esto pueda ser una condición que se puede considerar, pero que no va a aparecer en el algoritmo, y yo estoy de acuerdo porque no es un acto seguro, porque hay otras medidas que han demostrado seguridad y que tener una bomba de infusión es algo muy importante en una ambulancia que maneje pacientes críticamente enfermos, y claro, es impensado pues que un hospital no tenga al menos una bomba de infusión. Pero yo les digo que conocemos la realidad de la TAM y sabemos que en muchos lugares, en muchos rincones de nuestro querido territorio no hay bombas de infusión. Y los pacientes evidentemente necesitan soluciones, no la enumeración de problemas. Necesitan que les solucionemos de alguna manera, de la mejor que podamos. Entonces, ese recuadro finaliza, y al final abajo hay un recuadro que dice considerar consulta de expertos. En eso sí estoy absolutamente en contra. Siempre la consulta de un experto será un asunto útil, pero nosotros necesitamos profesionales empoderados, porque en muchos lugares no tenemos la posibilidad de la interconsulta en este caso en particular con cardiología, electrofisiología o con un intensivista, para que nos reciba el paciente en la unidad de cuidado intensivo, le ponga su marcapaso transvenoso y evidentemente lo pueda cuidar hasta que electrofisiología decida si es subsidiario o no de ponerle un marcapaso permanente. Este punto en particular tendría que darnos más oportunidades, y creo que el algoritmo se queda corto en algunas oportunidades importantes. Al entender, por ejemplo, que el paciente que cursa con una bradicardia asociada a una intoxicación tiene opciones. Por ejemplo, el paciente que tiene una intoxicación importante por betabloqueadores se beneficia de la administración de glucagón. Que el paciente, por ejemplo, que tiene intoxicaciones por calcio antagonistas puede mejorar un poco tras la administración de calcio. Que
hay algunos aspectos que se tienen que tener en consideración. Por ejemplo, en el algoritmo para esta parte del mundo no se considera un fármaco que yo sé que no está disponible, pero que sí utilizan los europeos para el manejo y el enfoque de la bradicardia, que es el isoproterenol. Entonces, la consulta con el experto, vuelvo, insisto, si está disponible, si lo tengo, estará bien, pero esta no puede ser la respuesta para todos los proveedores, porque no siempre va a haber un experto que pueda ayudarte, a veces ni siquiera en términos de teleasistencia. Una persona va a tener que solucionar todos los problemas, no importa el lugar donde esté, porque el paciente lo requiere, porque yo no puedo sacar un paciente a un traslado de 3, 4 y 5 horas, y porque yo sé que los que me escuchan en el sur, en Chile, mis apreciados amigos en Chile que hacen un trabajo espectacular, los que me escuchan en la región de los lagos, los que me están escuchando en la Patagonia, región preciosa, que tienen que trasladar pacientes en tiempos muy prolongados, necesitan respuestas, son las herramientas y los elementos. La gente que me escucha acá en Colombia, que está en los pueblos, en las poblaciones, cuando yo bromeo con frecuencia, que son los pacientes que están por allá en el hospital de Betulia, donde yo nací, en el suroeste de Antioquia, a 3 horas de Medellín, en el Memorial Hospital of Betulia, en el Betulia Memorial Center, como lo digo en broma, necesitan soluciones, no necesitan solamente un frío consulta de expertos. La consideración posterior de la colocación de un marcapaso transvenoso como parte del algoritmo es una buena práctica, y de hecho los pacientes que tienen un marcapaso transcutáneo rápidamente hay que ponerles un transvenoso. Eso ocurre en la unidad de cuidado intensivo o en el servicio de urgencias, depende de la complejidad del centro. Se puede poner a través de un catéter venoso central que tiene un puerto de marcapasos, un introductor de marcapasos, y que funciona, como ya les había dicho anteriormente, con una consola. No funciona con el desfibrilador, se necesita la consola que te permite configurar el equipo, y no hay mucho más lío. No necesita sedación, no necesita sedación, y simplemente a veces el paciente al moverse lo puede desacomodar un poco, pero es fácil de reprogramar y reacomodar, a diferencia del transcutáneo, que a veces sí necesita, a veces no siempre necesita sedación, y también se suele desacomodar durante el traslado. Entonces no hace más referencia sobre marcapaso o sobre marcapasos transvenosos, sobre lo que implica. Eso no siempre está disponible. La última parte del algoritmo es un recuadro que habla de dosis detalle, y vuelve y habla de lo mismo, de la atropina. Habla de la dosis de atropina de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. No hay nada, y esto es lo que a mí más me indigna, de en cuáles escenarios la atropina no funciona y donde no debería ser usada. Y que se las vuelvo y lo repito: los bloqueos AB completos, los bloqueos con QRS ancho y los pacientes trasplantados no responden a la atropina. No la usen, no vale la pena ni siquiera que la envases, porque el aumento de la frecuencia auricular puede empeorar la respuesta ventricular y empeorar la condición clínica del paciente. No vale la pena. Aparece la dopamina en infusión, y una vez más, yo pienso que no hay compromiso, y esto es una cosa que me preocupa. A los que me escuchan, por favor, no vale solo la pena recordar la dosis. Es muy importante recordar en qué la voy a diluir, cómo la puedo concentrar máximo y cómo la voy a pasar. Este escenario tiene que estar pensado, porque algunos tienen bombas de infusión inteligentes, pero otros tienen bombas de infusión volumétricas. ¿Qué es una bomba volumétrica? Es una bomba donde el mismo operador tiene que calcular la concentración, y lo mide en términos de volumen hora, mililitros por hora, en mililitros por hora. Entonces, para poder pasarle a mi paciente una dosis de 6 microgramos por kilo minuto, le tengo que pasar, no sé, 40, 50 cc hora. Esto es muy importante, porque cuando yo planifico esto, yo tengo que saber cuánto volumen tolera mi paciente. Imagínense un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva, con una fracción de eyección bien disminuida, con sobrecarga, anúrico. Lo tengo que traer desde un pueblo porque no tengo marcapasos, desde un hospital rural, y pongo una dopamina bien diluida, bien diluida, y entonces el paciente lo traigo con una infusión de dopamina a 120 cc hora. Claramente ya después el problema que va a tener es una sobrecarga brutal con un paciente absolutamente hipoxémico, porque no calculé esos detalles, y esos detalles hacen parte de la formación y no deberían ser asumidos. Otra cosa que pasa con mucha frecuencia se relaciona con la preparación. En las unidades de cuidado intensivo y en los lugares donde se manejan pacientes críticamente enfermos, saben claramente que para poder preparar una solución en infusión continua, lo que se hace es poner la medicación en la bolsa con la solución salina o la dextrosa, en términos de cómo lo vayan a preparar, ¿cierto? Y luego se purga el sistema de goteo.
con medicamento. Lo que suele suceder cuando no estamos muy entrenados es que purgamos el circuito de la bomba de infusión, o sea, la solución salina la pasamos por la cámara o por el gotero o el macro gotero de infusión para la bomba de infusión, y luego ponemos el fármaco en la solución salina. Entonces, todo ese equipo de goteo va a quedar solamente con solución salina o con dextrosa, y ahí aproximadamente el valor nominal es de 20 a 25 mililitros. Entonces, por ejemplo, cuando se utiliza adrenalina, utilizando adrenalina que queda a unos 8 microgramos por mililitro, uno arranca 15 cc hora, más o menos, cuando se utiliza una bomba volumétrica. 15 cc hora, no ha pasado ni el primer microgramo de adrenalina y todavía nos falta 1 hora y cuarto para que empiece a ocurrir. Entonces hay que saber preparar estas infusiones. Esto no se trata solamente de que un líder dé órdenes adecuadas, es que la magia de la reanimación y el paciente críticamente enfermo es que todas las cosas se hagan correctamente, todas, y todas son todas. Y esto incluye la preparación de los fármacos, y esto incluye también, por supuesto, la montada del medicamento en la bomba de infusión y la administración, para que esto tenga sentido y para que mi paciente tenga, por supuesto, la posibilidad de responder. Porque cuando esto ocurre, cuando esta novatada ocurre, entonces empezamos a ajustar la velocidad de infusión, y cuando responde, va a responder, y obviamente va a pasar de la bradicardia a la taquicardia, porque erróneamente piensas que no está respondiendo y terminan con la dosis tope. Un error bastante común. ¿Qué continúa después? Nos dice que hay que descausar, o nos recuerda las causas más bien, como causas isquémicas, miocardio, infarto agudo de miocardio, los bloqueantes de los canales de calcio, beta bloqueantes, la digoxina, que necesita probablemente manejo específico y que cada vez la utilizamos en menos escenarios, pero que es un causante importante, la hipoxia, y las alteraciones electrolíticas, como por ejemplo la hipercalemia, que puede cursar con bradicardia, y que por supuesto hay el manejo más allá de la atropina y del marcapasos, que podrían eventualmente ser medidas de soporte, van a ser las medidas para manejar la calemia y eventualmente la terapia de soporte renal. Entonces nos quedamos con un montón de cosas. El algoritmo es una construcción muy inteligente. No tengo ninguna posibilidad, no tengo cara, no tengo la capacidad de poder criticar lo que un grupo de personas ha hecho y que ha salvado a muchas personas. Es que yo no puedo y no tengo la cara con que decir que esto no está bien hecho. Pero todo lo bien hecho se puede hacer mejor, y estos aspectos creo que los tenemos que tener en consideración, porque cuando nos formamos no podemos ser algoritmeros. Nuestros pacientes no necesitan personas que sigan un libreto y que sigan algoritmo. La gente necesita profesionales con capacidad y con pensamiento crítico, que básicamente es la resolución de los problemas de la mejor forma posible, tener elementos para la resolución de problemas. El algoritmo se queda corto, claramente se queda corto. Tenemos la obligación de estudiar mucho, mucho más. Y estas han sido nuestras propuestas, y sigue siendo mi propuesta. Propuestas desde programas alternativos como el ACLS de EXI, donde para la segunda edición vamos a construir o a reconstruir un algoritmo de bradicardias, donde algunas de estas cosas puedan estar consideradas, donde se puedan revisar con detalle y donde las podamos evidentemente contemplar desde la evidencia. Entonces, en el capítulo, o más bien en la entrada que les dejo en el blog, en www.emercrit.org, hay una lectura que para mí es fundamental, que aclara muchos puntos de los que acá discutimos, que le da nivel de evidencia a cada una de las intervenciones, que hace algún contraste importante, y les recomiendo también que lean el capítulo de bradicardias del programa de ACLS, y que lean la guía de bradicardias publicada por el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Americana del Corazón, publicada en el 2018, que es la más reciente. Y si quieren leer la europea, también es correcto. En la europea se darán cuenta que hay mención de isoproterenol, que es uno de los cambios significativos, pero sin otros cambios adicionales, porque no hay algoritmos diferentes. También les quiero contar que en la guía hay algo que a mí me parece que es muy importante, que es un algoritmo para la aproximación de la bradicardia cuando se asocia por fármacos, y me parece que es, para mí, lo que le hace falta a este algoritmo, lo que le hace falta. En caso, por ejemplo, de intoxicación con digoxina, con calcio, antagonistas, cuánto se le pone de glucagón, y me parece que este sí es un acierto muy importante, y que sí lo tiene la guía de bradicardias, y que lo debió haber tenido esto, pero me parece que es el gran ausente. No me queda más que agradecerles enormemente por haberme acompañado en este apasionante capítulo de bradicardias cuando el algoritmo no es suficiente.
invitándolos para que nos encontremos en nuestro próximo episodio. En nuestro próximo episodio vamos a hablar de RCP mecánica a propósito de la petición de mi amigo Daniel Peñaflor, que tuvimos la oportunidad de compartir hace poco una MLS y que fue una experiencia maravillosa. Y me dice que vale la pena que revisemos la RCP mecánica, los dispositivos mecánicos para hacer RCP con de toda la evidencia. Entonces ahí va para Dani y su equipo, a los que les mando un saludo muy especial. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo viernes, dejándoles un abrazo muy especial a todos y agradeciéndoles enormemente cómo vamos creciendo. Es lento, yo estoy seguro que estos escenarios, estas discusiones no son masivas porque no hay un público muy grande que le es útil, pero si hay alguien que conoces que le pueda ser útil esta información, por favor compártela, que puede llegar a ser muy útil para poder impactar sobre la vida de muchas personas. Si hay algún tema, si hay alguna pregunta, alguna discusión en la misma página donde publicamos el blog, me pueden dejar los comentarios que consideren, las aclaraciones que sean necesarias, porque realmente eso se construye a partir del debate entre profesionales. Así que este es su escenario desde la calle hasta la UCI, Emercrit Podcast. Nos escuchamos en una semana. Saludos a todos.